Mi marido pidió el divorcio, diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Lo que no sabía es que mientras empacaba sus cosas, encontré algo que él nunca debió dejar atrás. Guardé los papeles, hice unas llamadas y esperé a que llegara su gran noche de celebración. David me dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo un martes por la tarde, sentado a la mesa de la cocina con el café a medias y la mirada en algún punto entre la ventana y el suelo, que no era exactamente ninguno de los dos. Llevaba semanas preparando esa frase. Lo supe en el momento en que la escuché. Tenía el ritmo ensayado de las cosas que se practican delante del espejo, esa fluidez artificial de quien ha repetido algo tantas veces que ya no le suena a lo que es, sino a lo que quiere que parezca. Encontrarse a sí mismo. 12 años de matrimonio, resumidos en 4 palabras, que cualquiera podría haber sacado de un libro de autoayuda comprado en una gasolinera. Me quedé mirándolo desde el otro lado de la mesa, sin decir nada durante un momento. Quise decirle muchas cosas. Quise preguntarle dónde exactamente pensaba encontrarse, si en el mismo sitio donde había estado los últimos 12 años, mientras yo corregía exámenes hasta las 11 de la noche, organizaba las vacaciones que él siempre disfrutaba sin haber gestionado un solo detalle, recordaba los cumpleaños de su familia, mantenía en pie una vida entera que él habitaba con la comodidad tranquila de quien vive en un hotel bien gestionado, sin preguntarse nunca quién cambia las sábanas. No dije nada de eso. La verdad es que llevaba meses intentando salvar algo que, lo entiendo ahora perfectamente, solo yo estaba intentando salvar. La primera vez que propuse terapia de pareja fue en primavera. David dijo que no era necesario, que las cosas solo necesitaban tiempo, que estas rachas les pasaban a todos los matrimonios y que ya se solucionarían solas. La segunda vez fue en verano, cuando el distanciamiento ya era tan evidente que yo no sabía cómo ignorarlo más. Dijo que sí, que lo pensaría, que me lo decía la semana siguiente. La semana siguiente no lo mencionó. Yo tampoco, porque había aprendido a no presionar, a no parecer la que empujaba demasiado, a ocupar menos espacio para que él se sintiera más cómodo. Había reservado una escapada a la sierra para un fin de semana de noviembre. De las pequeñas, 2 noches en una posada de un pueblo que los dos habíamos visitado años atrás y que a los dos nos había gustado. Y lo organicé con semanas de antelación. Le dije a David con suficiente tiempo. Lo anoté en el calendario compartido. El jueves antes de ir, David me dijo que había surgido trabajo y que no podía. Le dije que de acuerdo. Había cocinado sus platos favoritos los domingos durante meses. Ese guiso que le gustaba desde pequeño y que tardaba horas en prepararse. Las croquetas que hacía su madre y cuya receta le había pedido yo expresamente para aprendérmela. Había dejado de mencionar las cosas que me molestaban para no generar fricciones innecesarias. Había guardado conversaciones que quería tener, preguntas que quería hacerle, momentos de honestidad que fui posponiendo porque el momento nunca parecía el correcto. Nada de eso había servido para nada. Pero en ese martes de la cocina yo todavía no quería aceptarlo del todo, porque aceptarlo del todo significaba aceptar que había invertido años en algo que para él no valía lo que para mí. ¿Hay alguien más?, le pregunté. No, dijo, sin dudar, sin apartar la mirada, con la seguridad limpia de los mentirosos que llevan suficiente tiempo mintiendo como para que el gesto ya no les cueste nada. Lo miré un momento más. De acuerdo, dije. David se fue ese mismo fin de semana con 2 maletas y la actitud de alguien que tiene prisa por llegar a otro sitio. Me dijo que estaría en casa de un amigo mientras buscaba apartamento. Le dije que no había problema. Me quedé en el rellano viendo cómo cargaba las maletas en el coche, cómo cerraba el maletero, cómo se metía al interior sin girarse a mirarme una última vez. El coche arrancó. Aos dobló la esquina y desapareció. Entré en casa y cerré la puerta. Me apoyé un momento en la madera con los ojos cerrados. No estaba llorando. Era algo distinto, más parecido al peso de quien acaba de ver algo que no puede devolver a su sitio y todavía no sabe qué hacer con ello. Luego me despegué de la puerta y me fui a la cocina a preparar la cena para una persona. Las semanas que siguieron tuvieron esa textura extraña del tiempo que pasa sin que uno sepa muy bien para qué pasa. Me levantaba, iba al instituto, daba mis clases de literatura con la misma concentración de siempre, porque mis alumnos no tenían la culpa de nada, y el aula siempre había sido el sitio donde las cosas que pasaban fuera no importaban durante unas horas. Volvía a casa. Corregía exámenes en la mesa del comedor. Hacía la compra para una sola persona, lo cual en la práctica significaba comprar menos cantidad de todo, pero de alguna manera tardar lo mismo en el supermercado,
porque uno se queda parado delante de las estanterías más tiempo del necesario, cuando no tiene a nadie esperando en casa. David mandaba mensajes con una regularidad previsible y un contenido perfectamente vacío de cualquier cosa personal. Que cuándo podía pasarse a buscar el resto de sus cosas, que si había visto sus carpetas de trabajo en algún sitio, que si podía dejar sus libros en una bolsa en la entrada para no tener que subir. Yo respondía con la misma economía, que sí, que estaba en el segundo cajón, que el sábado podía venir a recoger lo que quedaba. Cada intercambio era una confirmación de que para David, la conversación de la cocina había sido una transición, no un final. Él ya estaba instalado en otro lado, pues en otra vida que debía de llevar suficiente tiempo construyendo, como para mudarse a ella sin el periodo de adaptación que tienen los comienzos reales. Yo seguía en el mismo piso, con las mismas sábanas, intentando entender en qué momento exacto lo que teníamos había pasado de ser un matrimonio a ser un inconveniente logístico que él estaba resolviendo. Un sábado por la mañana decidí empacotar sus cosas yo misma. No porque tuviera prisa porque se fueran, sino porque necesitaba hacer algo concreto y físico para dejar de estar parada en el centro de mi propia cabeza. Puse música en el altavoz de la cocina, cogí unas cajas de cartón que había guardado del último traslado y entré al despacho. El escritorio primero, los bolígrafos, los blocs de notas, el cargador viejo que ya no usaba para nada, pero que había conservado en el cajón de arriba, con la lógica de quien no tira las cosas, porque algún día podrían servir. Las tarjetas de visita con su nombre y el logo de la inmobiliaria donde trabajaba. Una taza con un logo corporativo que usaba para el café cuando trabajaba desde casa. Todo fue entrando en la caja con ese automatismo de quien está haciendo algo con las manos mientras la cabeza está en otro sitio. El cajón del medio tenía papeles de clientes, folletos de propiedades, notas en papel suelto con datos de pisos y precios y nombres. Lo fui sacando por pilas sin mirar demasiado. No era asunto mío revisar su trabajo, solo empacar. El cajón de abajo estaba más lleno de lo que esperaba. Había carpetas en el fondo, apretadas, y del tipo que se acumulan sin orden cuando uno va metiendo cosas sin pensar dónde van. Las saqué una por una. Documentos de propiedades cerradas, una carpeta de garantías de electrodomésticos, otra con los papeles del coche, y al fondo, sin etiqueta, una carpeta más gruesa que las demás, con el lomo apretado de quien ha metido demasiadas hojas dentro, sin tomarse la molestia de ordenarlas. La cogí. La abrí sin ninguna expectativa particular. Esperaba más papeles de trabajo, más documentos de propiedades antiguas, el tipo de cosas que se guardan en el cajón del fondo y se olvidan durante años. Lo primero que vi fue el membrete de un banco. Luego el número de expediente del préstamo. Luego la cantidad. Tuve que releer la línea 2 veces. Era un préstamo de apertura de negocio. Una cifra significativa. Del tipo que no se pide para un proyecto pequeño, sino para algo con ambición real. A nombre de David y de una mujer que se llamaba Nuria, para la constitución de una sociedad inmobiliaria en Córdoba, con nombre propio, dirección registrada y objeto social redactado, con la precisión de quien ha contratado a alguien que sabe lo que hace. Me quedé mirando el nombre de Nuria durante un momento. Luego seguí leyendo. La sociedad tenía todo: escritura de constitución, número de registro, distribución de participaciones. Era real. No era un proyecto ni una idea. Era una empresa ya constituida o en proceso final de constitución, con los papeles en regla y el préstamo bancario prácticamente aprobado. Una inmobiliaria que David estaba construyendo con otra mujer, mientras me decía que necesitaba encontrarse a sí mismo, y respondía a mis mensajes sobre el cajón del fondo con la eficiencia distraída de quien tiene la cabeza en otro sitio. Pasé las páginas despacio, una por una, con la música todavía sonando desde la cocina. Y entonces llegué al apartado de garantías del préstamo. Fiador: Manuel García. El padre de David. Con su número de DNI. Con su firma. Con la dirección de la casa familiar donde Manuel vivía desde hacía más de 30 años, ofrecida como garantía del préstamo bancario. Dejé de pasar páginas. Conocía a Manuel desde los primeros meses de relación con David. Habíamos comido en su casa decenas de veces a lo largo de 12 años. Había estado presente en sus cumpleaños, en las comidas de Navidad, en el bautizo del sobrino pequeño de David. Era un hombre de pocas palabras y gestos directos, que había trabajado toda su vida en el mismo taller mecánico y que hablaba de esa casa con el orgullo tranquilo de quien tardó años en pagarla y la considera la cosa más sólida que tiene. Esa firma no era la suya.
No hacía falta ser experta en grafología para saberlo. Hacía falta haberla visto suficientes veces en documentos reales a lo largo de 12 años de comidas familiares y cumpleaños y papeles firmados en la mesa del comedor de su casa. La firma de Manuel era pequeña, inclinada hacia la izquierda, con una S inicial muy característica. La que tenía delante era más grande, más vertical, con esa rigidez de quien está imitando algo que no es suyo. Saint David había falsificado la firma de su propio padre para hipotecar la casa donde ese hombre había vivido toda su vida adulta. Sin saberlo, sin haber dado su consentimiento, sin tener ni idea de que su nombre aparecía en un contrato bancario como garantía de un negocio que su hijo estaba montando con su amante. Solté el papel encima del escritorio. En el fondo de la carpeta quedaba una última hoja. La saqué. Era la impresión de una confirmación de reserva. Un asador del barrio, el sábado siguiente, para 20 personas. En el campo de descripción, escrito por David, celebración del divorcio y del lanzamiento de la nueva empresa. Lo leí 2 veces. Luego lo dejé encima de todo. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. Lo bebí despacio, de pie, mirando el patio por la ventana. La música seguía sonando. En el asador del barrio, Sauce, el sábado siguiente, David iba a brindar por el fin de nuestro matrimonio y por el comienzo de su nueva vida, con la casa de su padre, hipotecada como garantía de ese futuro, y Manuel sin saber absolutamente nada. Dejé el vaso en la encimera. Volví al despacho, cogí el teléfono y busqué el número de Manuel en la agenda. Pulsé llamar. Manuel contestó al segundo tono. Siempre lo hacía. Era de esa generación que atiende el teléfono, como si no hacerlo fuera una descortesía, como si dejar sonar sin responder dijera algo malo de uno. Lo había observado a lo largo de 12 años de domingos en su casa, de comidas que se alargaban hasta las 5 de la tarde y de sobremesas donde Manuel escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba lo hacía con esa economía de palabras de quien no dice nada que no valga la pena decir. «Lucía», dijo G con la entonación tranquila de quien no espera malas noticias, a las 11 de la mañana de un sábado. «Manuel», dije yo, y me detuve un segundo porque no había ensayado cómo empezar esta conversación. Había marcado el número por instinto, antes de tener tiempo de pensar demasiado, porque si me daba tiempo de pensar demasiado, iba a encontrar 10 razones para no llamar. «Necesito que te sientes. Tengo que contarte algo sobre David». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. «Estoy sentado», dijo Manuel. Se lo conté todo. Despacio, con orden, sin adornos. El préstamo, la sociedad, el nombre de Nuria, la dirección en Córdoba, el apartado de garantías con su nombre y el número de su DNI y la dirección de su casa. Le leí la cifra del préstamo en voz alta para que no hubiera margen de malentendido. Le describí la firma. Más grande que la suya, más vertical, sin la inclinación hacia la izquierda que tenía la real. Manuel no me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio que duró varios segundos. No era el silencio de quien no comprende, sino el de quien comprende perfectamente y necesita un momento antes de decidir qué hacer con lo que acaba de entender. «¿Tienes los papeles?», preguntó. «Sí». «¿Puedes hacerme fotos y mandármelas ahora?» «Ahora mismo». «De acuerdo», dijo Manuel, y luego, en voz más baja, «Gracias, Lucia». Colgó. Fotografié cada página de la carpeta con el teléfono, por orden, sin saltarme ninguna. Las mandé al número de Manuel en un solo mensaje. Luego puse la carpeta encima del escritorio, encima de la caja con el resto de las cosas de David. Y fui a la cocina a prepararme un café, que me bebí de pie sin probar apenas, porque no era capaz de sentarme. Manuel convocó a sus hijos esa misma noche. No me lo dijo él directamente. Me lo dijo Elena, la hermana menor de David, que me llamó a las 9 de la noche, con la voz tensa de quien acaba de salir de una conversación muy larga y todavía no sabe bien cómo procesar lo que escuchó. «Estamos todos en casa de papá», me dijo. «Lucía, no sé qué decirte. No sé qué decirte en absoluto». Le dije que lo entendía, que lo sentía, que ojalá hubiera encontrado otra cosa en ese cajón. «No lo sientes tú», dijo Elena. «Lo siente él, que no tiene ni idea todavía de que ya lo sabemos todo». La reunión en casa de Manuel fue, por lo que me contó Elena días después, de ese tipo de silencios densos que pesan más que los gritos. Sí, Manuel había imprimido las fotografías que le mandé y las había puesto encima de la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos comido tantos domingos,
donde yo había aprendido a hacer las croquetas de su madre, donde David había celebrado cada año su cumpleaños, con la comodidad de quien da por sentada la presencia de las personas que siempre están. Sus dos hijos y su hija lo rodeaban sin hablar demasiado, porque no había mucho que decir que los papeles no hubieran dicho ya. Al final de la noche, Manuel había tomado 3 decisiones. La primera, ir al banco el lunes por la mañana con los documentos originales y la documentación de su DNI. La segunda, llevar consigo a un abogado al que conocía desde hacía años y en quien confiaba. La tercera, no decirle nada a David hasta que el banco hubiera confirmado la irregularidad y el proceso estuviera en marcha. David no debía saber nada antes de tiempo. Lo que siguió fue una semana extraña de normalidad fingida que solo yo podía ver desde dentro. David me mandó un mensaje el lunes para preguntarme si había empacado sus libros del despacho. Le dije que sí, que estaban en una caja con su nombre. Me respondió con un «perfecto, gracias» y un emoji de pulgar arriba, del tipo de respuesta que uno manda cuando la conversación no le importa demasiado, pero tampoco quiere parecer descortés. El martes me preguntó si podía dejar sus cajas en la entrada del edificio el jueves por la mañana, porque Nuria pasaría a recogerlas con su coche. Le dije que no había problema. Y lo dije en serio, con una calma que me sorprendió a mí misma. No porque en ese momento yo ya sabía cosas que Nuria y David no sabían que yo sabía. Y esa asimetría tenía un peso curioso. No de venganza exactamente, sino de algo más parecido a la serenidad de quien ya no está corriendo detrás de nada. El miércoles David me mandó un mensaje que no tenía nada que ver con las cajas ni con la logística del divorcio. Decía, el sábado tenemos una cosilla en el asador de Raimundo. No creo que sea necesario decírtelo, pero por si acaso, que te vaya bien. Lo leí 2 veces. Una cosilla. Así llamaba David a la celebración de su divorcio y al lanzamiento de su nuevo negocio construido con la firma falsificada de su padre. Una cosilla en el asador de Raimundo para 20 personas. Le respondí, gracias por avisarme. Que vaya bien. No dijo nada más. Mientras tanto, sí, Elena me fue actualizando con la discreción de quien sabe que está manejando algo, que puede romperse si se maneja demasiado rápido. El banco había recibido a Manuel y al abogado el lunes por la mañana. El director de la sucursal había revisado los documentos en presencia de ambos. La firma no coincidía con la ficha del cliente que tenían registrada. Lo habían confirmado en menos de una hora. El expediente había sido derivado al Departamento de Fraudes Interno del banco ese mismo día, y un gerente de ese departamento había sido asignado al caso, con instrucciones de no tomar ninguna acción visible hasta nuevo aviso. El préstamo seguía técnicamente en proceso desde fuera. David no sabía nada. El viernes por la noche, Elena me llamó. ¿Mañana?, me preguntó. Mañana, le dije. El asador de Raimundo era un sitio que David y yo habíamos frecuentado juntos durante años. Uno de esos restaurantes de barrio que no necesitan renovarse porque llevan décadas siendo exactamente lo que son. Mesas largas de madera, luz cálida, el olor a brasa que te recibe en la puerta antes de que hayas terminado de abrirla. Habíamos celebrado ahí el ascenso de David, el cumpleaños de Elena, el fin de año 2 veces. Era un sitio con historia nuestra dentro, lo cual era, pensé, mientras me acercaba caminando por la calle esa noche de sábado, una elección curiosa para la fiesta de celebración del fin de ese nosotros. Llegué a las 9:15. Manuel ya estaba en la acera, con el abrigo puesto y las manos en los bolsillos, flanqueado por Elena y por Sergio, el hermano mayor. A su lado, Shay con un maletín fino y el semblante de quien está haciendo su trabajo, estaba el gerente del departamento de fraudes del banco. Un hombre de unos 50 años, corbata discreta, que me saludó con un apretón de manos breve y profesional. No cruzamos muchas palabras en la acera. Entramos. El local estaba lleno. Las 20 personas de David ocupaban 2 mesas largas en el centro del comedor, con botellas de vino abiertas y el ruido de las conversaciones superpuestas de quien lleva un rato bebiendo y celebrando. David estaba de pie al final de la mesa principal, con una copa en la mano y el micro inalámbrico de Raimundo, el que usaban para los karaokes de los viernes, en la otra. Nuria estaba a su lado, de rojo, sí, con la mano apoyada en el brazo de David, con esa familiaridad de quien lleva tiempo ocupando un sitio que antes era de otra persona. ¿Nos vio entrar? Vi el momento exacto en que nos vio, primero a mí, con una expresión de confusión genuina, y luego a su padre, y luego a sus hermanos, y luego al hombre del maletín, y vi cómo la confusión se iba convirtiendo en otra cosa,
más parecida al reconocimiento de quien empieza a entender lo que está pasando, sin querer terminarlo de entender todavía. Las conversaciones de las mesas fueron apagándose una por una. Me acerqué. David no se movió. Estaba paralizado con la copa a medio camino entre la mesa y la boca, mirándome con esa expresión de quien no sabe si lo que está viendo es real. Le quité el micrófono de la mano con mucha calma. David, dije, sí con el volumen justo para que me escucharan en todo el comedor. Perdona que interrumpa. Sé que esta noche ibas a brindar por muchas cosas. Por el fin de nuestro matrimonio, por tu nueva empresa, por tu nuevo comienzo. Hice una pausa. Pero hay alguien aquí que también quería decirte algo antes de que empezaran los brindis. Me aparté un paso y miré a Manuel. Manuel no necesitó más indicación. Se acercó a la mesa con esa calma particular de las personas que no necesitan levantar la voz para que se note que están furiosas. Una calma que es peor que el grito porque no tiene fin visible, porque uno no sabe cuándo va a romperse ni cómo. Tu casa, dijo Manuel en voz muy baja. La casa que yo construí. La pusiste como garantía de tu préstamo sin decirme nada, con mi firma. Una firma que no es mía. El silencio en el restaurante era completo. Sin Nuria soltó el brazo de David. El gerente del banco avanzó desde el fondo del grupo y se identificó ante David con el tono neutro y preciso de quien ha hecho ese gesto muchas veces. Le explicó en 3 frases que el expediente del préstamo había sido bloqueado por irregularidades en la documentación de garantía, que el proceso estaba en revisión por el Departamento de Fraudes y que en los próximos días recibiría notificación formal con los pasos a seguir. David no dijo nada durante todo ese tiempo. Luego miró a su padre, y se le cayó la copa. No sé si fue voluntario o si simplemente los dedos dejaron de sostenerla. La copa cayó a la mesa con un golpe seco. El vino se extendió por el mantel blanco, como algo irreversible. Y David se dobló hacia adelante con las manos apoyadas en la madera y los hombros caídos de quien acaba de ver el suelo desaparecer bajo sus pies. «Papá», dijo, con una voz que no le había escuchado nunca en 12 años de conocerlo. «Papá, yo puedo explicarlo». Manuel no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Elena y Sergio lo siguieron sin mirar a su hermano. Nuria recogió su bolso de la silla con movimientos muy controlados y se alejó de la mesa sin decir una palabra. Hacia el fondo del local, hacia los lavabos, hacia cualquier sitio que no fuera ahí. Los amigos de David se quedaron sentados sin saber muy bien qué hacer con ellos mismos. Yo me quedé un momento más con el micrófono en la mano. Lo dejé sobre la mesa junto a la copa caída y al vino extendido por el mantel. Al pasar junto a la mesa de al lado, todavía con los platos servidos y sin tocar, habían salido a celebrar un cumpleaños. Un grupo de gente que no tenía nada que ver con ninguno de nosotros y que había tenido la mala suerte de cenar esa noche en el asador de Raimundo. Cogí un tenedor y pinché un trozo de carne que había en una fuente central. Me lo comí despacio. Estaba muy buena. Dejé el tenedor, me coloqué el abrigo y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, alcancé a escuchar la voz de David diciendo el nombre de su padre una vez más, con esa desesperación de quien llama a alguien que ya no va a volverse. Salí a la calle. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la noche de David no había hecho más que empezar. ¿Desde qué ciudad y qué país me estás leyendo esta noche? Cuéntame abajo. Me gusta saber desde dónde me llega cada historia. El aire de la noche era frío y quieto, seña de ese frío de finales de temporada que todavía no sabe si quedarse o marcharse, y la acera estaba vacía delante de mí, y los pasos que escuchaba eran solo los míos. No había prisa en ellos. No había ningún sitio al que llegar con urgencia. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, con las manos en los bolsillos del abrigo y la cabeza sorprendentemente en silencio. Y fue ese silencio lo primero que me llamó la atención, porque no era el silencio tenso de quien está reprimiendo algo, sino el otro tipo de silencio, el que se parece al de después de una tormenta larga, cuando por fin deja de llover y uno sale a la calle y el aire huele diferente. No estaba eufórica. Eso también me sorprendió. Había imaginado ese momento de maneras distintas en las semanas previas. No lo había planeado con detalle, pero sí había tenido destellos de cómo podría sentirse, y en todos esos destellos había algo parecido al triunfo, a la satisfacción caliente de quien gana algo que le debían. Lo que sentía caminando por esa acera no era nada de eso. Era más tranquilo y más extraño. Era algo parecido a estar, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde tenía que estar, sin tener que esforzarse para conseguirlo.
Llegué al parque que hay a 3 manzanas del Asador. Uno de esos parques pequeños de barrio con 4 bancos y 2 farolas, y un árbol en el centro que en verano da sombra, y en invierno parece un esqueleto vegetal, sin demasiada dignidad. Me senté en uno de los bancos. No porque estuviera cansada, sino porque no tenía ninguna razón para seguir caminando. Miré el árbol un momento, y entonces, Jill sentada en ese banco a las 10 de la noche, sin nadie alrededor, me cayó encima todo el peso de lo que había sido los últimos años. No como una revelación dramática, sino como cuando uno lleva tanto tiempo cargando algo que ya no lo nota, y de repente lo deja en el suelo, y solo entonces siente en los hombros el rastro de lo que estaba ahí. 3 años intentando salvar algo que ya estaba roto cuando yo todavía creía que podía arreglarse. 3 años midiendo mis palabras, guardando conversaciones, eligiendo los momentos, proponiendo terapia con la delicadeza de quien pide un favor en lugar de señalar un problema. 3 años cocinando sus platos favoritos y organizando escapadas que él cancelaba, y respondiendo sus silencios con más paciencia de la que me sobraba, porque me había convencido de que la paciencia era lo que hacía falta. Que si yo aguantaba lo suficiente y empujaba con suficiente cuidado, algo iba a ceder en la dirección correcta. Mientras yo hacía todo eso, David estaba constituyendo una sociedad en Córdoba. Mientras yo buscaba huecos en su agenda para proponer una cena sin teléfonos, David estaba eligiendo el nombre de su empresa con Nuria. Mientras yo reducía el espacio que ocupaba en nuestra vida común para que él se sintiera más libre, David estaba firmando documentos con la letra de su padre. La letra de un hombre que llevaba 30 años pagando su casa y que dormía cada noche sin saber que su nombre aparecía en un contrato bancario como garantía de la nueva vida de su hijo. No lo pensé con rabia. Lo pensé con esa claridad fría y un poco asombrosa de las cosas que uno entiende cuando ya no tiene ningún interés emocional en no entenderlas. Me levanté del banco y seguí caminando hacia casa. Los días que siguieron tuvieron una textura distinta a los de las semanas anteriores. Menos peso, menos ruido interior, menos de esa sensación de estar gestionando algo que podría romperse en cualquier momento. Me levantaba, iba al instituto, daba mis clases, volvía a casa, corregía exámenes, cocinaba para una persona con una normalidad que ya no me resultaba triste, sino simplemente cierta. Así eran las cosas ahora, y las cosas así estaban bien. El proceso jurídico avanzaba sin que yo tuviera que hacer nada. El banco había formalizado la denuncia por falsificación de firma ante el juzgado correspondiente. El abogado de Manuel había presentado la documentación necesaria para iniciar el proceso penal. No era un trámite menor. Falsificar la firma de un fiador en un contrato bancario para obtener un préstamo es un delito con consecuencias reales, del tipo que no se resuelve con una conversación ni con una disculpa bien formulada. David podía responder ante la justicia, no como una posibilidad remota, sino como un proceso ya en marcha con fechas y expediente, y nombre de juez asignado. Yo no había tenido que hacer nada más que abrir un cajón. Una tarde, volviendo del instituto con la bolsa al hombro y el sol de las 6 cayendo de lado sobre las fachadas del barrio, me detuve delante de una pastelería que llevaba años siendo mi sitio favorito para los domingos y que había dejado de frecuentar en algún momento de los últimos años, sin haber tomado conscientemente la decisión de dejar de ir. Entré. Pedí una porción de tarta de queso y un café. Me senté junto a la ventana. La tarta estaba muy buena. Me pregunté cuántas cosas pequeñas había dejado de hacer en los últimos años sin darme cuenta de que las estaba dejando. Cuántos domingos en esa pastelería, cuántas tardes en la librería del centro, cuántas llamadas a amigas que había ido aplazando porque la energía que me sobraba después de sostener el matrimonio no era mucha. Me había ido reduciendo de manera tan gradual que no había habido ningún momento en que pudiera señalar y decir, aquí fue cuando empecé a encoger. Solo el resultado final. Una versión de mí misma, más pequeña y más silenciosa que la que había sido antes, instalada en una vida que cada vez se parecía menos a lo que yo había imaginado que sería. Pedí otra porción de tarta, y fue un jueves por la tarde cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Fui a la puerta con el libro que estaba leyendo todavía en la mano, sin pensar demasiado, y abrí. David estaba en el rellano. No era el David del asador de Raimundo. Ese David con la copa en la mano y el micro prestado, y la convicción de quien está en el centro de algo que ha construido. El que tenía delante era otro, más delgado de lo que recordaba, con esa palidez particular de quien lleva días sin dormir bien, con la ropa correcta pero sin el cuidado de antes,
como si se hubiera vestido pensando en otra cosa. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la mirada de alguien que ha ensayado lo que iba a decir, y en el momento de decirlo ya no está tan seguro de que sirva para algo. Lucía, dijo. Lo miré. O en otro momento, en cualquier momento de los últimos 3 años, algo en mí se habría movido hacia él. Habría buscado el matiz, la apertura, la posibilidad de que hubiera algo rescatable en lo que estaba pasando. Era lo que había hecho siempre. Buscar la versión del problema que tuviera solución, encontrar el ángulo desde el que las cosas todavía podían arreglarse. Esa parte de mí estaba en silencio. No con hostilidad, simplemente en silencio, como algo que ha cumplido su función y ya no tiene nada que añadir. ¿Puedo entrar?, preguntó David. No me aparté de la puerta. David esperó un momento y luego empezó a hablar. Sobre el banco, sobre los papeles, sobre Nuria, sobre su padre, sobre lo que había pensado y lo que no había pensado, y las presiones que había tenido, y las decisiones que en su momento le habían parecido temporales y que se habían ido complicando solas. Habló durante un rato con esa urgencia desorganizada de quien está intentando construir un argumento mientras lo dice, sin haber tenido tiempo de ordenarlo antes, y yo lo escuché sin interrumpirlo, porque no tenía ninguna razón para no escucharlo. Cuando terminó, había un silencio en el rellano. Lo miré un momento más. Durante 3 años intenté salvar lo nuestro, dije, sin dureza y sin calor, con la misma calma con que uno dice una cosa que simplemente es cierta. Tú en ese tiempo construiste todo esto, ahora constrúyelo solo. David abrió la boca. Cerré la puerta. Me quedé quieta en el recibidor, con la mano todavía en el pomo, escuchando. Ya no unos segundos de silencio al otro lado. Luego los pasos de David alejándose por el rellano. El sonido del ascensor. El metal cerrándose. Y luego nada. Me apoyé en la puerta un momento, con el libro todavía en la mano y el recibidor en silencio alrededor. Y entonces ocurrió algo que no había planeado y que me tomó por sorpresa. Sonreí. No una sonrisa grande ni celebratoria. Una de esas sonrisas pequeñas y propias que uno tiene a veces cuando algo encaja en su sitio después de mucho tiempo fuera de él. Volví al sofá. Abrí el libro por donde lo había dejado. Seguí leyendo. A veces soltar no es rendirse. Es simplemente entender que hay cosas que no merecen más de lo que ya les diste. Cuéntame algo antes de irte. ¿Desde qué ciudad y qué país me estás leyendo? Me gusta saber desde dónde llega cada historia.